Hola, bueno, muchas gracias también a las Taras junto con las coinonías que se prepararon ahora también y se apoyaron entre ustedes. Gracias también por prepararse. Yo sé que hay nervios, yo sé que hay un montón de cosas cuando pasas a, a dirigir todo Preju, pero gracias Bea, por atreverse. Y el próximo le toca a los Kadosh y es uno especial porque, pues, si no se han dado cuenta, pero el otro martes es el Día de la Independencia, así que vamos a ver si se animan a desfilar, a cantar la oración, a cantar la oración a la bandera, a cantar el himno nacional y cosas así que a ver cómo les va. Pero bueno, ahora como bien Carlita dijo, vamos a hablar sobre sabiduría, porque SOAP se llama así, o sea, es de sabiduría. Eh, yo lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en sabiduría, probablemente me pregunto qué no es sabiduría para poder comprender un poco más sobre qué es sabiduría. Y lo que me llama la atención es hablar de proverbios. Que bueno, Proverbios es por excelencia el libro que habla más sobre sabiduría. Y no solo eso, sino que hace comparaciones bien interesantes sobre el sabio y el necio. Entonces cuando me comienzo a preguntar, digo, ¿cuántas veces en mi vida he hecho cosas que no son realmente sabias? ¿Vea? ¿Qué cosas podría yo pensar en que le he regado y que no fui sabia en ese momento? Por ejemplo, yo no sé si te lo he contado, pero una vez estábamos en mi casa, cuando vivía con mis papás, y estaba chiquito, tenía como 10 años, creo que tenía. Y en la casa donde vivía, el parque del fondo quedaba bien alto, entonces la calle pasaba por acá y aquí estaba el parque. Entonces había un murito y vos podías ver para abajo. ¿Ve? Entonces veníamos unos pequeños niños de 10 años inocentes, pero nada sabios, que veníamos y nos agarramos nosotros a tirarnos globos de agua. ¿Ve? Entonces a alguien se le ocurrió, no sé quién, y espero que no se me haya ocurrido a mí, pero ya no me acuerdo, se nos ocurrió tirar bolsas o vejigas con agua a los carros cuando pasaran por abajo, ¿vea? Entonces era chistoso, vea, ver cómo les caía encima a los carros y todo. Pero vengo yo en una de esas y con mi pulso interesante, la tiro en una y cabal iba pasando un carro con una ventana abierta, ¿vea? Y justo veo que entra justo en la ventana y le revienta al chavo que iba en el carro, ¿ve? Y todo mojado. Y yo, ay, Dios mío, ¿ve? Entonces el chavo se bajó súper bravo. Y nosotros en el murito así viendo, ¿ve? Como a ver qué había pasado y nos agachábamos y volvíamos a ver así. En eso vi, en una de las veces que volteé a ver así, vi que había sacado una pistola apuntando para arriba y yo, Dios mío, dije, la regamos. Nos fuimos corriendo a la casa de uno de mis amigos, nos escondimos y el chavo bravo llegó a la colonia a buscarnos y todo. Nosotros estábamos bien preocupados. ¿Verdad? Y bueno, ya ahí nos merecimos una buena regañada de nuestros papás. Ya no me dejaron salir en las vacaciones, era vacaciones, no me dejaron salir como por un mes. Porque pues sí, o sea, yo había hecho algo que no era sabio, sino que todo lo contrario, era necio. ¿Verdad? Entonces, yo que disfrutaba salir, porque a mí me gustaba jugar fútbol y pasábamos jugando fútbol todo el día, o pasábamos haciendo varias cosas, en ese momento, pues de mis vacaciones perdí todo un mes y que ya no puede salir por eso. Entonces, son momentos en los cuales yo digo, bueno, hay momentos en los cuales en la vida de todos nosotros hemos sido necios a veces, vean, en lugar de sabios. ¿Qué hubiera sido lo sabio en ese momento? O sea, no hubieras, lo sabio era no jugar de esa manera, ¿verdad? O sea, respetar a las demás personas, no era necesario hacer eso, y cosas así, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué te da el hecho de saber eso? O sea, porque en un momento para nosotros era un juego, pero ¿qué te da? O sea, ¿cómo llegas a conocer de que estás haciendo algo malo o bueno en esos momentos? Yo creo que para mí fue además que fue una buena experiencia, vea que tuve, sabes, para aprender un montón de cosas. Pero pues literalmente hay cosas que vos la vas aprendiendo, vea, y que hay cosas que en la sabiduría, en la experiencia que puedes ir adquiriendo, la vas aprendiendo. Y cuando ves para atrás las cosas, tú decís, yo creo que sí la regué en esas cosas que hice, vea. Y así en otras cosas más, como
Vaya, por ejemplo, alguien que en este tiempo de cuarentena, que tiene muchas tareas y todo, y no las hace porque no quiere, eh, sería una persona que no es sabia. Igual que cuando estamos en clases normales, presenciales. Pero si vos decís, no, no voy a hacer las tareas, no me voy a conectar, o solo pongo un video mío ahí puesto y mejor me quedo dormido todo el tiempo, no es una decisión sabia. Probablemente parecían inteligente, pero no. Pero probablemente hasta alguien te la pueda celebrar, ves como, qué inteligente, ya te quedaste dormido y todo. Pero no, no es una decisión sabia realmente. Otra de las decisiones que yo considero y siempre he considerado que no es sabia es copiar, por ejemplo. Mucha gente se jacta de haber copiado, pero yo creo que no es sabio porque de por sí no estás aprendiendo y no estás evaluando tu aprendizaje. Y además de eso, para mí incluso estás como robando porque estás viviendo del esfuerzo de otra persona. Entonces no estás haciendo algo sabio, aunque pareciera, o aunque alguien te dijera que has sido inteligente por eso. Entonces, creo que hay diferentes cosas que cuando tú ya lo ves en el pasado puedes decir, y no sé si quizás a ti se te viene a la mente algo que hiciste en algún momento en tu vida, y decir, ay, no, es que sí la regué, ¿sabes? A mí se me vienen un montón de cosas de cuando yo era preju o más chiquito, que decía, no, ahí sí la regué, o sea, yo no hubiera hecho eso, mejor hubiera avisado a mis papás, por ejemplo, de esa salida, hubiera pedido permiso antes, o cosas que podrían ser simples, pero en el momento no las vemos simples. Entonces, le voy a compartir mi pantalla para verlo juntos. Vamos a hablar sobre la pedara y lo que significa, ver. En sí, el significado literal es perla de sabiduría. Y interesante porque la palabra Dara en sí solo aparece una vez como un nombre propio, aparece en la Biblia. Entonces yo me tomé el atrevimiento de agarrarlo entonces solo como sabiduría y hablar de eso el día de ahora. Proverbios es un libro muy interesante, a mí me gusta, es uno de mis libros favoritos. Lo escribe Salomón, en teoría una de las personas más sabias que ha habido en el mundo. Y él viene y escribe parte de proverbios o proverbios completos, depende, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero hace muchas comparaciones entre los sabios y los necios. Probablemente, vaya, cuando se te viene a la mente sabios y pensás en qué es lo contrario, y tú decís, pues, alguien que toma decisiones equivocadas. Y para la Biblia lo contrario de sabio es alguien que es necio. ¿Y qué es necio, podrías decir? Bueno, es alguien que literalmente, sí, la traducción literal es alguien tonto, o sea, alguien que no comprende las cosas o alguien que no tiene la suficiente capacidad para discernir o pensar bien las cosas. Entonces, por ejemplo, ese versículo es bien interesante porque dice, los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Y comienza a hablar de muchas cosas y me llamó la atención entonces hacer una pequeña comparación entre esas dos cosas. Por ejemplo, un sabio, que por ejemplo yo lo quise representar con alguien como el que está viendo a la izquierda, es alguien que tiene una brújula que sabe entonces cómo va a tomar las decisiones, basado en experiencia, basado en tomar buenas decisiones, basado en una buena relación con lo que sí está bien y está correcto. Entonces él sabe, ¿verdad? Por ejemplo, tú estás perdido en un lugar y tenés una brújula y sos sabio y sabes ocupar esas cosas, entonces no te vas a perder, va a ser fácil para ti. Al contrario, puse a alguien que podría considerar necio, o sea, alguien que intenta llevar 3 cajas, probablemente cajas pesadas, y se le está cayendo las cosas, entonces pues podría decir, realmente no está tomando una buena decisión. Y a veces, no sé si te ha pasado, pero creo que es bien común, a veces nos es más fácil identificar cuando alguien más es necio y nos es más fácil identificar a esa otra persona y no cuando nosotros hemos sido necios. Entonces, es interesante que la Biblia también comienza y te da, en Proverbios, te da muchas claves de cómo entonces podrías identificar cómo es alguien sabio y cómo es alguien necio. Mi propuesta también el día de ahora es que tú puedas leer Proverbios en algún momento y si lo podrías hacer esa semana, yo creo
Proverbios lo puedes leer en unos cuantos días o 2 días, porque es una lectura rápida y es interesante. Pero te va a llamar la atención. Yo he hecho con Proverbios, a mí me ha encantado, y lo que he hecho en muchas ocasiones es, por ejemplo, hacer la separación o hacer la recolección de cuando habla sobre los sabios, cuando habla sobre los necios, cuando habla sobre alguien, y entonces comienzo a separar por características de diferentes personas. Entonces aprende un montón de cosas, vea, de Proverbios en sí. Entonces hoy quiero hablarte un poquito de qué es la sabiduría y por qué es importante que nosotros los cristianos hablemos de ese tema. ¿Qué ventajas, qué desventajas podría ser esto? Porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y creo que en los momentos a veces en los que vivimos, a veces no pensamos mucho si somos sabios o no, sino que cuando ya lo vemos en retrospectiva, o sea, cuando ya vemos para atrás y decimos, no, es que yo sí la regué, o sea, por querérmela llevar de vivo o por querer salirme con la mía, no fui sabio, sino que fui necio. Pero eso a veces lo tenés que ver ya cuando te pasó el problema, cuando ya te regañaron, cuando ya te castigaron, cuando te quitaron el play, cuando te quitaron el celular, cuando te quitaron algo. Entonces vos dijiste, ay, no, sí que la verdad la regué, vea. Y así nos pasa a todos. Todos aprendemos de alguna manera, ¿verdad? En ese sentido. Por ejemplo, y te puedo poner otro ejemplo que a mí siempre fue el que más me ha marcado, pero mi papá siempre me decía, o sea, si vos estudiaras un poquito más, me decía, salieras mejor en las notas. Pero a mí me gustaba mucho jugar fútbol, entonces yo pasaba en entrenos, yo, por ejemplo, tenía 3 veces a la semana los entrenos de fútbol y me había metido a handball los otros 2 días que me hacían falta, entonces iba a fútbol lunes, miércoles y viernes y a handball los martes y jueves. Entonces pasaba todo el día ahí en el colegio jugando, en la noche, en la tarde. Entonces, por tantas cosas que me había metido a hacer, salí mal en una materia y dejé una materia. ¿Vea? Creo que en ese tiempo dejé ciencia porque siempre me costó ciencia. Entonces yo le dije a mi papá, vaya, le dije, voy a mi autocastigo, le dije, porque en esa vez me autocastigué yo solito. Y yo le dije, me voy a quitar, en este periodo de 2 meses, me voy a quitar no ir a jugar fútbol, le dije, para aprender. Y fueron 2 meses que para mí fue horrible no ir. Mis compañeros, o sea, mis amigos ganaron un torneo y yo como, ay, no, vea, solo llegué a la celebración, solo para eso me dieron permiso y no me dieron permiso de jugar porque, pues sí, aunque era la final, pero no iba a jugar, vea. Y yo como, ay, bueno, vea. Pero lo tuve que ver y decir, si hubiera estudiado, si hubiera hecho las cosas, me hubiera ido bien y hubiera disfrutado ese momento también, vea. Entonces, vamos a ir un poquito al pasaje que yo había encontrado, que a mí me gustó mucho, sobre esto, que es Proverbios el capítulo 2. Y aquí está, vea, te lo leo un poquito y voy a ir por unas partes. Dice el Proverbios capítulo 2. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común, y Él es un escudo para los que caminan en integridad. Este pasaje en sí es como que estuvieras hablando con alguien que es mayor, mucho mayor que tú, por ejemplo, y le está diciendo a esa persona, a un chico, le está diciendo, mira, por favor, escúchales. Escucha que a veces es mejor esperar un ratito y escuchar la atención o escuchar lo que yo te voy a decir. Si tú me escuchas, si tú de verdad pones atención a lo que te voy a decirles, te va a ir bien. Pero si vos no escuchas, vas a tener consecuencias. Entonces, eso es lo que justamente dice el primer versículo. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Entonces, aquí hay 2 partes que me llaman mucho la atención, por ejemplo, solo en ese versículo. Es alguien que le está diciendo a otra persona que de verdad pone atención. Y a veces eso nos cuesta. Yo no sé si sos como yo, vea, pero yo, por ejemplo, a mí me cae un mensaje y yo me distraigo súper rápido. Por ejemplo, si estamos en un domingo normal
y veo que algo pasó afuera o escucho algo, yo me distraigo y me cuesta. Entonces, así soy yo, probablemente así puedas ser tú. Otros no son así, otros pueden clavarse y ver súper bien las cosas sin distraerse para nada. Pero a algunos nos cuesta poner atención. Algunos sí, de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo titánico y súper grande para poner atención. Pero no solo eso nos dice, porque una parte importante es prestar atención y también otra es atesorar los mandamientos. Y ahora él está hablando de los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia, pero no solamente leerla por leerla, sino prestarle de verdad atención a lo que está diciendo. Es muy diferente, por ejemplo, cuando tú estás hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, eh, y te está contando un problema y vos solo estás diciendo, ajá, sí, ajá, vaya, sí, está bien. De verdad te has metido en su conversación, escuchás lo que te está diciendo y entonces le intentas ayudar o de verdad le estás prestando atención. O yo no sé si te ha pasado, pero a mí me molesta, por ejemplo, estar hablando con alguien y que esté en el celular ve, todo el tiempo. Yo sé que no está poniendo atención y muchas veces eso es lo que nos pasa cuando leemos la Biblia incluso, que estamos leyendo pero no le estamos prestando atención, estamos pensando en otras cosas. Entonces, Dios lo que sugiere en este punto es, mira, escucha. Si tú escuchas en ese momento y atesoras y de verdad haces lo que dice la palabra, te va a ir bien. Entonces, todavía le hace un pequeño énfasis en este punto, le dice, afina tus oídos a la sabiduría. De verdad, que haya una armonía que esté súper bien, o sea, que no haya ningún problema con eso. Y concéntrate en lo que vamos a escuchar. Entonces, eso es importante. Yo te quiero animar porque muchas veces, cuando estamos quizás más chicos, a veces la Biblia nos parece aburrida en algunos momentos. Pero es interesante cómo la Biblia nos guía para muchas cosas en nuestra vida. Y como a veces, por ejemplo, te puedes preguntar como, ¿y cuál es la voluntad de Dios? O yo no entiendo, Señor, ¿por qué no puedo elegir buenos amigos? O yo no entiendo, Señor, ¿por qué me pasan esas cosas malas? O yo no entiendo, Señor, ¿por qué siempre me tiene que ir mal en este sentido de la vida? Yo te aconsejo realmente que tú puedas buscar la Biblia, eh, aprender. Muy probablemente a la primera no vas a encontrar una respuesta a tu problema, pero tenés que leer todo lo que está ahí. Muchas veces vas a tener que ser confrontado por lo que dice la Biblia y cambiar muchas cosas. Después de eso, incluso hasta compara la sabiduría o compara lo que puedes aprender incluso con la plata y en otros pasajes incluso con el oro. O sea, dice que la sabiduría realmente es algo súper preciado y con mucho valor. Yo no sé si tú sabías, pero por ejemplo, eh, creo que es una onza o una libra, un kilo, no me acuerdo bien, pero un pedazo así de oro actualmente casi vale unos $10,000, casi. O sea, realmente es valiosísimo, un pedacito de oro. Y ese lo equipara y dice, la sabiduría es mucho más valiosa que eso. Vale muchísimo más, porque te va a permitir tomar buenas decisiones. A partir de esto, y quiero llevarte un poquito al versículo 7 para ver algunas ventajas. Pero antes de esto quiero ponerte más en específico cuál es el significado de sabiduría, por si acaso no ha quedado claro todavía. Sabiduría habla de dos cosas en específico cuando lo habla en la Biblia. Habla de la experiencia, de las cosas que tú has aprendido con el tiempo, como lo que yo te he contado. O sea, yo ahorita no volvería a jugar a tirarle a los carros globos con agua. Jamás en la vida lo haría y jamás lo volví a hacer. Y ahora valoro más el tiempo de que puedo estudiar. Y salgo bien y salgo mejor. Porque la experiencia me ayudó a mejorar en esas cosas. Pero también habla de una actitud que toma en cuenta a Dios y lo toma en cuenta en otras cosas también. Porque muchas veces, a veces pensamos, por ejemplo, yo lo voy a tomar en cuenta cuando tengo algún problema. Y está bien, tú tomas en cuenta y es perfecto que tú tomes en cuenta a Dios cuando tenés un problema. Pero también en todas las decisiones que vas a tomar. Esto va aplicado para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué carrera vas a estudiar? Si tú vas a estudiar una carrera, ¿por qué la vas a estudiar?
Muchos te van a decir, y te voy a hacer así súper claro como te dice incluso el mundo, y muchas personas que te van a decir, o te van a criticar por alguna carrera que tú puedas elegir. Hay personas que te van a decir, esa carrera no te va a dar dinero, o esa carrera no sirve, o esa carrera es de menos, por X o Y razón. Pero ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué quieres llegar a estudiar esa carrera? Probablemente la mejor opción no sea por el dinero, sino que si incluso en una decisión como esa, nosotros queremos tomar una decisión de qué carrera tomar y tomar en cuenta a Dios, mi pregunta no debería ser qué carrera me va a dar más dinero o con qué carrera voy a vivir mejor, sino que la pregunta probablemente debería ser con qué carrera puedo servirle mejor al Señor, independientemente del área en la que yo esté. Probablemente, por ejemplo, yo sea muy bueno en matemáticas, bueno, puedes optar por una carrera que tenga mucho que ver con eso y entonces servirle al Señor de esa manera, pero servirle al Señor de esa manera. Porque ¿de qué te sirve graduarte de un montón de carreras o graduarte de carreras que la gente para ellos dicen que son difíciles? Si al final tu único interés va a ser ganar dinero y no hiciste nada bueno con eso. No, al final no tiene sentido, has desperdiciado todo el tiempo. Pero al final, si tú has optado por una carrera y tú has dicho, bueno, yo voy a estudiar eso y se lo voy a dar al Señor como agradecimiento de todo lo que me da. Y yo le voy a ayudar a las personas. Por ejemplo, yo soy doctor, es fácil poder imaginarte cómo vas a ayudar y cómo vas a servir al Señor por medio de ser doctor. Pero yo, por ejemplo, yo estoy en administración de empresas. ¿Cómo puedo yo poner mi carrera al servicio del Señor? Rebe estudió psicología. Entonces también, ¿cómo puede poner Rebe al servicio del Señor eso? Entonces, son cosas que nosotros nos pueden ir en la mente de cómo se puede vivir la sabiduría en la vida práctica. Cómo nosotros tomamos en cuenta a Dios en cada una de las decisiones que tomamos. Y este es un ámbito. Puede ser un ámbito, la carrera que yo voy a elegir, como también puede ser el ámbito de con quién me voy a casar. ¿Me voy a casar con alguien que no ama a Dios o me voy a casar con alguien que sí ama a Dios? Entonces, yo soy sabio si me caso con alguien que ama a Dios, igual que como yo debería de amarlo, ¿verdad? También. Entonces, son cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para ser sabios o no, ¿verdad? Entonces, hay ciertos beneficios, hay ciertas ventajas respecto a la sabiduría. En este caso, por ejemplo, él presenta esos diferentes tipos. Dice que Dios cuida la senda de los justos y los protege a los que les son fieles. Comprenderán lo que es correcto, justo, imparcial y encontrarán el buen camino que deben de seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, y que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Y eso es importante. El Señor, si tú eres sabio, te va a guardar de todas esas cosas. Y te pongo otros ejemplos también de incluso cómo eso se pone en práctica con tus amistades, y lo hemos hablado muchas veces. Si tus amistades son personas que se están metiendo en vicios, ya sea alcohol, drogas, fiestas y otras cosas más, cualquier cosa que pueda considerarse vicios, deberías tener mucho cuidado con ese tipo de amistades. El Señor dice que si tú eres sabio, Él te va a ayudar a salir de estos caminos, a librarte de estos caminos. Pero si tú eres sabio, si tú no eres sabio, vas a estar con esas personas. Y eso es súper yuca, porque el mundo te dice todo lo contrario. El mundo te dice que tú estás en un grupo en el cual es popular o el cual son, es chivo estar con ellos. El grupo que está en las fiestas, el grupo que baila en las fiestas, el grupo que toma en las fiestas, o el grupo que hace cosas que están mal, o el grupo que es mal influencia, o el grupo que copia, o el grupo que hace cosas malas. Eso te lo venden, y te lo venden de una manera que parece interesante. Sin embargo, Dios está diciendo, al final te va a ir mejor si te alejas de eso, y yo te voy a librar de todas esas cosas. Y comienza a darte buenas cosas, o sea, además de cuidar el camino, habla sobre comprender lo que es correcto, porque tú vas a saber discernir, eso está bien, eso está mal, no debería estar haciendo esto. Y eso yo lo he podido ver en otras áreas de mi vida. Gracias a Dios que me alejé de algunas personas.
pero también yo veo otras personas como les ha ido mal por mantenerse en esos caminos. Entonces, ten mucho cuidado cuando te quieren presentar esas cosas como que fueran buenas, pero son malas. Y a este punto voy a llegar, cuando ya hablamos de las consecuencias. En las consecuencias podemos ver algunas cosas y dice que estas personas que se han dedicado a hacer las cosas malas y que no son sabios, sino que son necios, dice que sus veredas son torcidas y son torcidos sus caminos. Y que entonces a nosotros se nos librará incluso de la mujer extraña, de las que halagan con sus palabras, pero en realidad son cosas malas las que está diciendo. La cual abandona al compañero de su juventud y se le olvida del pacto de su Dios. Está hablando de una mujer que se divorcia de un hombre, pero por querer tener una relación con otro hombre. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, dice, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces hay consecuencias graves para eso, para las personas que agarran esas cosas, esos senderos de la gente necia. Dice que incluso va a ser bien difícil volver y probablemente imposible. Mi papá siempre me dijo algo y un día de esos lo fui a ver y siempre me ha hecho reflexionar sobre eso. Yo no sé si tú alguna vez lo habrás creído o alguna vez se lo he dicho, pero siempre me ha dicho eso. Mírame, una vez estábamos en un parque y vimos a un bolito que estaba en la calle y me dice, ¿tú crees? Me dijo que ese bolito cuando se tomó la primera vez la cerveza que se tomó, él creía que iba a llegar ahí. Entonces yo le dije que no, yo estaba chiquito. No, no creo. Si él supiera en esa vez que tomó esa primera vez que él iba a llegar ahí, yo creo que no se lo hubiera tomado. Entonces me dijo, pues es mejor ni siquiera tomarse uno, porque yo también podría ser como esa persona, que se comenzó tomando una y así siguió hasta llegar a ese punto. No pudo parar, porque llegaron momentos en los cuales no pudo parar. Y eso se puede aplicar a otras cosas también en tu vida. La droga, el alcohol y otras cosas más que están mal también en tu vida. Tener cuidado de que no pase ni siquiera la primera vez, para que no vuelva a pasar después. Y entonces dice que así andaremos por buenos caminos, por buenas veredas. Y el versículo 21-22 a mí me gusta por eso mismo, porque es un desenlace de todas las cosas buenas de poder mantenerse en la sabiduría que el Señor nos da. Dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. La gente mala será quitada de la tierra. Y el Señor nos promete una vida eterna a quienes llegamos a Él. Y el Señor nos da de su sabiduría, increíblemente nos la da a pesar que no la merezcamos. Y nos ayuda a vivir la vida mejor. Entonces yo te quiero animar a eso, a que si en algún punto tú puedes decir ahorita, yo le estoy regando en este punto de mi vida, que tú puedes evaluar lo que estás haciendo. Si necesitas ayuda, puedes pedirla. Y vamos a ver personas que te quieren un montón, que te amamos un montón, que te vamos a ayudar con todo el cariño del mundo. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Y probablemente puede ser que no te guste quizás alguna de las cosas que te podamos decir, pero lo vamos a intentar hacer con mucho amor para ayudarte. Si tú necesitas ayuda en algo, puedes decirlo en algún momento entre semana y contactar con tu discipulador o conmigo o con Rebe y podemos hablar tranquilamente. Si tú estás buscando de verdad al Señor, yo de verdad te llevo entonces a la propuesta que te dije al inicio. Te puedo sugerir que leas en esta semana Proverbios y vas a ver un montón de cosas muy interesantes que te pueden gustar. Pero más que leerlo, de verdad te animo a que le prestes atención a toda la Biblia, que no solamente lo veas como un libro nada más, sino que es un libro en el que de verdad el Señor te está mandando unas cartas increíbles para que tú puedas vivir una vida mejor, una vida como Él quisiera que viviéramos. Entonces, bueno, te animo a esto y vamos a terminar orando. Señor, te damos las gracias por todas las cosas que tú nos has permitido vivir. También te damos las gracias porque tú nos adviertes de cosas que a veces no las vemos, pero que son malas también y que nos pueden afectar. Cuídanos, Señor, y bendícenos en cada área de nuestra vida y que tú nos des la sabiduría que necesitamos para poder vivir. Perdóname, Señor, si hasta ahorita he hecho cosas que están mal y ayúdame de verdad a salir. Dame esa fuerza
para salir de esas cosas que ya comencé a hacer mal, Señor. Y ayúdame en cada una de esas cosas. En nombre de Jesús.